Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Gracias, señora presidenta. Compañeras, compañeros asambleístas, buenos días. Continuando con este proceso de reforma al artículo 18 de la ley notarial, primero voy a dar a conocer sobre algunas inquietudes que se han planteado en esta mañana. Por ejemplo, lo que tiene que ver en cuanto a Luis Fernando Torres, y se refiere a que hay un doble pago por la inscripción del contrato de arrendamiento. Por el contrato de arrendamiento, es preciso señalar que hay una pequeña confusión por parte de Fernando, ya que confunde la inscripción del predio urbano en el municipio previsto en el artículo 9 de la ley de inquilinato con el registro del contrato de arrendamiento en la notaría. Como se ve, se trata de dos actos con dos objetivos totalmente diferentes. Por tanto, no está duplicado el pago. El objeto de inscribir los predios es una garantía para los arrendatarios de que el canon de arrendamiento no supere el máximo previsto en la ley. El objeto de registrar los contratos de arrendamiento es una garantía para los arrendatarios sobre los acuerdos establecidos y su cumplimiento. En la otra preocupación de Luis Fernando Torres, eso ya está en el literal B del numeral 5, allí está recogido y que luego voy a dar a conocer con más detenimiento. En cuanto a las observaciones de Fernando Bustamante, estas lo hemos recogido y se elimina el párrafo segundo del numeral 35 y del 38 que se refiere a la notificación por medios de comunicación. Estamos recogiendo, estimado Fernando. En cuanto a la observación de María Augusta Calle, tiene toda la razón de lo que constaba en la exposición de motivos, ¿sí? Y se acoge, eliminando la obligación de mantener por 5 años el servicio notarial. La observación del asambleísta Pozo, lo que hemos hecho es que los usuarios, de acuerdo al quintil de pobreza, puedan cancelar los valores correspondientes. No podemos determinar aquí montos porque esta es una ley ordinaria, la ley notarial, y en el Código Orgánico General de Procesos, que es un código orgánico, no podemos reformar a través de una ley ordinaria una ley especial. Las observaciones del asambleísta Henry Cucalón apoya la reforma notarial y sobre el silencio administrativo, esto lo tomaremos en cuenta dentro del proyecto de Código Orgánico Administrativo que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado está trabajando y que aspiramos que ojalá hasta el próximo mes podamos ya, o hasta fin de este mes, podamos tener ya el informe para segundo debate. La intervención del asambleísta Reita Dajid, que apoya la tramitación de divorcio y terminación de la unión libre, obviamente igual estamos nosotros recogiendo y vamos a darles a conocer. En la propuesta que hizo Miguel Moreta, de varias propuestas que hizo Miguel Moreta, estamos recogiendo, por lo tanto creo que casi todo lo que se ha propuesto en esta mañana se está recogiendo en el informe que me gustaría proyectar en la pantalla, por favor. El articulado, a ver. Nosotros vamos a ver en la columna del lado izquierdo el artículo que está vigente en la columna izquierda, en la que a continuación que presentamos está el texto del artículo de informe para segundo debate y el texto final está en la siguiente columna. En el literal A del numeral 5 del artículo 18 del proyecto se elimina la palabra compulsa, pues los notarios tienen la atribución de certificar documentos certificados para compulsarlos, no para certificar compulsas. Además, se elimina que el archivo debe ser conservado por 5 años, pues el artículo 307 del Código Orgánico de la Función Judicial, que trata sobre el archivo notarial, dispone que cada 5 años los notarios deben enviar sus libros de protocolo y conservar un archivo digital. Finalmente se cambia la palabra
diligencias por certificaciones, con el fin de que exista un libro de certificaciones que facilite la búsqueda y conservación de los documentos que el notario certifica. En el literal B se elimina el último párrafo, pues la obligación de que los documentos electrónicos tengan firma electrónica y se cuente con la voluntad de las partes está prevista en la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, artículos 5, 7 y 29. En el numeral 10 no hay cambios, se mantiene. En lo que tiene que ver al numeral 13, en el primer párrafo del numeral 13 se elimina la frase, comillas, o de sus apoderados, cierro comillas, porque esas reglas ya constan en el Código Civil. Además, se agrega al final del mismo párrafo que para justificar el estado civil sea habilitante cualquier documento de los previstos en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Así se facilita el trámite para los ciudadanos que incluso solo con la cédula podrían justificar su estado civil, conforme propuso la asambleísta María Ángel Muñoz, y a quien agradecemos en algunas cuestiones que habían que corregirlas. Gracias, María Ángel. En el numeral 21 no hay cambios. En el numeral 22 se mejora la redacción, se elimina la obligatoriedad de que las partes comparezcan con el patrocinio de un abogado. En concordancia con las disposiciones transitorias, se prevén mecanismos para facilitar el acceso al servicio notarial y tramitar el divorcio o unión de hecho. Es decir, que cuando se trate de un divorcio o la terminación de la unión de hecho, cuando no existan hijos menores de edad, puedan concurrir a la notaría y no tengan la obligación de contratar un abogado, sino que en la notaría tengan ya un formato que voy a dar a conocer más adelante, que tendrá que disponer, que se elabore por parte del Consejo de la Judicatura. Al final de este numeral se agrega un párrafo con el objetivo de que los usuarios, si así lo acuerden, puedan en el mismo acto liquidar la sociedad conyugal o de bienes, lo que simplifica el trámite y los costos. Es un pedido que ha hecho el asambleísta Moreta y que lo estamos recogiendo. En todo el texto del proyecto se cambia la palabra término por plazo en razón del artículo 5 de la ley notarial, que dice que en el ejercicio de la función notarial son hábiles todos los días y horas del año. En el numeral 26 se agrega un cambio en el numeral 26 del artículo 18, considerando lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, es decir, que el registro civil puede, al igual que un matrimonio, solemnizar una unión de hecho. También propuesta que nos hizo llegar la asambleísta María Ángel Muñoz y que hoy explicó. En el numeral 27 no hay cambios, se mantiene como está. En el numeral 35 se elimina la posibilidad de que el notario delegue la notificación, pues sus atribuciones son exclusivas e indelegables según el artículo 4 de la ley notarial. Para el caso de la notificación del desahucio, solo será en persona o por boletas, pues se trata de dar un aviso de la terminación de un contrato que deben ser en persona o en el lugar arrendado, conforme tenía la preocupación Fernando Bustamante. En el numeral 36, sin cambios, se mantiene. Luego, del numeral 37, al igual que la notificación del desahucio, se elimina la posibilidad de que el notario delegue las notificaciones, que únicamente podrán ser en persona o por boletas. El numeral 39, en la ley de inquilinato ya se prevé en el numeral 47 la realización de la declaración juramentada cuando no existe contrato. Por esto se elimina y se agrega una reforma al artículo 47 para que la declaración juramentada, cuando no exista contrato de arrendamiento, sea ante notario y no ante el juez de inquilinato. Igual en el último párrafo del artículo 18, en este artículo se mejora la redacción nada más, estamos mejorando la redacción. En la disposición derogatoria única
se elimina esta disposición considerando que la disposición transitoria primera responde a un régimen de transición y no a una disposición general. En la disposición reformatoria se incluye una disposición reformatoria que, como ya se mencionó, aclara que la declaración juramentada sea ante notario, señora Presidenta y compañeros asambleístas. En la disposición general primera, en concordancia con el numeral en el que se elimina la obligatoriedad de tener el patrocinio de un abogado, con esta disposición lo que se busca es garantizar el fácil acceso al servicio notarial para el caso de divorcio o terminación de la unión de hecho, conforme ya expliqué hace algunos momentos. Y en la disposición general segunda, para asegurar que siempre exista la posibilidad de realizar la notificación en caso de controversia, es la propuesta que hizo Miguel Moreta. Y en la disposición transitoria primera, si no se necesitará abogado, se debe facilitar la petición que los usuarios concurran ante el notario y con los formularios que el Consejo de la Judicatura disponga su publicación, se pueda acceder de esa manera. En la disposición transitoria segunda, esto busca promover el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos y descongestionar la vía judicial, igual lo que había propuesto el asambleísta Moreta. En tal virtud, señora Presidenta, al haber recogido prácticamente todas las propuestas, todas las inquietudes, solicito, sin embargo, 10 minutos nada más para hacer una pequeña revisión y luego retomar. 10 minutos nada más. ¿O no? Sí, 10 minutos nada más. Gracias, asambleísta. Se cierra el segundo debate y se otorga 10 minutos al asambleísta ponente para de manera inmediata someter el texto final a votación.